Bueno, pues ahí algún supersticioso ha colocado también una cabeza de ajo, tratando de dar suerte. No sabemos si al Villarreal o al Valencia quién ha colocado ese amuleto sobre el terreno de juego. 2-1, comenzó la segunda parte. El Valencia necesita la victoria. El disparo fuera. El Villarreal también. Ahora David Villa reclama que el balón había pegado en un jugador del Villarreal, y es que con este resultado el Villarreal se jugaría con el Atlético de Madrid en la última jornada la cuarta plaza, que da derecho a jugar la previa de Champions. Aseguraría, eso sí, UEFA el Villarreal con este marcador, y el Valencia se quedaría sin opciones de Champions y tendría que aspirar en la última jornada por jugar la Copa de la UEFA. Balón que juega el Villarreal, la pelota de Cani, dejada de primera sobre la posición de Rossi, quería poner el envío, la pelota va a caer a los pies de Pires, la puede pegar el francés, el recorte de Pires, ha sacado Maduro. Juega la pelota en el centro del campo Rubén Baraja, la apertura sobre la parte derecha para el equipo valencianista, que vuelve a la carga, balón interior para Villa, está dentro del área ante Gonzalo, el disparo del Guaje, el disparo de Villa se ha marchado desviado. Balón que juega Miguel, quería meter la pelota, ese balón va a caer hacia la parte izquierda por donde aparece Juan Mata. Ahí está Mata poniendo la pelota a punto de penalti, Alexis, el balón se ha paseado. No llegó nadie a recoger ese balón. La ocasión nuevamente para el Valencia. 2-1, está ganando el Villarreal. Este resultado solo sirve a los de Pellegrini. Balón para Pires, a la carga el submarino. Apura línea de fondo, recorte ante Alexis. Pelota para Cani. Gol, 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 gol. Gol de Cani. Gol del Villarreal, es el 3-1. El Valencia se queda fuera de las opciones de Champions con este marcador. El Villarreal sigue soñando con la previa de la Liga de Campeones en dura pugna con el Atlético de Madrid. Se marcha el protagonista del partido con 2 goles. Joseba Llorente deja su lugar al Guille Franco. Balón dividido, ha ganado bien la pelota en esa lucha. Ojo a esa dura entrada. Guille Franco y David Villa se encaran. Marchena, Mata, intenta poner un poquito de paz. Uf, durísima la patada de Guille Franco sobre el Guaje. Ahí tenemos repetido el lance. Pelota jugada nuevamente por el Valencia. El balón picado. Ha llegado para tocar la pelota del Horno. Ojo esa pelota dentro del área. La ha pegado Edu. Han reclamado mano los jugadores de Eguren. Los jugadores valencianistas. Ahí está Villa reclamándole a Undiano Mayenco, que va a mostrar cartulina amarilla a Fernando Morientes. Mano de Eguren, pero da la sensación de que es totalmente involuntaria. Bueno, pues con este resultado el Villarreal asegura como mínimo UEFA y jugará Champions si en la última jornada gana en Palma al Mallorca y el Atlético de Madrid pierde en casa con el Almería. El Valencia jugará UEFA ya sin opciones de Champions si empata o pierde y no gana el Deportivo.